y también podemos entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Bendice en este instante el tiempo del estudio bíblico, bendice a cada persona que escucha esta transmisión en vivo y también cada persona que escuche el video grabado, Señor. Damos gracias en nombre de Jesús por todas las cosas. Amén. Muy bien, les invito a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2 para esta noche. Para los hermanos que se están conectando en este instante, Segunda de Reyes, capítulo 2. El estudio que vamos a ver en esta noche lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a ver la primera parte hoy, mañana la segunda y la tercera parte pasado mañana. Así que de esta forma podemos tener una transmisión un poquito más corta y que me sea más fácil después poder subir el video también en el canal de YouTube para que otros hermanos puedan bajarlo. También por el hecho de que cuando son muy largos los videos se les hace más difícil poder verlo todo completo a algunos hermanos por el tema de los datos móviles y demás. Así que vamos a hacer esto, vamos a dividirlo en tres partes y en este instante el título de los tres mensajes van a ser, lo que voy a dar ahora, el título de los tres mensajes está bajo este título, Crisis en la vida de los estudiantes. Crisis en la vida de los estudiantes. Es un título nomás, pero yo creo que abarca mucho más que lo que en sí el título dice. Vamos a leer la palabra de Dios primeramente, vamos a bajar el audio completamente y vamos a leer la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elías. Viéndole
los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Muy bien, vamos a ver en esta noche, el primero de los puntos, eh, bajo el título de crisis en la vida de los estudiantes, vamos a ver la crisis en el cambio. La crisis en el cambio. En el estudio bíblico que vemos, hay una relación entre estos profetas y la escuela de profetas. Si, si alguno toma más el tiempo para verlo, en los lugares que ha estado yendo, Betel, Jericó, ahí hay escuela de profetas, están los profetas de aquellos lugares. Entonces vamos a ir de vuelta aquí para ver en el versículo 2: y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. En este pasaje de 2 de Reyes, capítulo 2, del 1 al 18, encontramos que hay crisis en el cambio. Cuando hablamos de los estudiantes, es que estos profetas estaban bajo la autoridad del profeta Elías. Estaban bajo la autoridad de este profeta escogido por Dios. Y todos ellos sabían, cuando vemos este pasaje, sabían de que Dios iba a llevarse a Elías, iba a quitar a Elías. Quizás no sabían en la forma que iba a suceder, pero todos estaban ya avisados. Mire que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y encontramos que cuando en el versículo 3 dice: saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Estos profetas sabían que iba a haber un cambio. Este hombre, Elías, que era en cierta forma su director, su líder o su maestro, iba a ser cambiado, iba a ser llevado, no iba a estar más presente. Cuando pasa algo de esta índole, ya sea en el área social de un país, por ejemplo, el cambio de presidente, el cambio de director de una empresa, cambio de jefes, o aún cuando hablamos de la misma iglesia, cuando cada año comenzamos, ¿no es cierto?, con la escuela dominical y demás del ministerio, quizás el cambio de los maestros de la escuela dominical, el cambio de los ayudantes del pastor o el equipo pastoral, en cierta forma se genera una crisis, una situación de expectativa, que no saben qué va a pasar, quién viene, cómo va a ser. Lo que estaba pasando con estos hombres, sabían de que Elías no va a estar más. Le están diciendo a Eliseo que no va a estar más Elías. Sin embargo, Eliseo tiene otra actitud ante esta crisis de cambio de un líder, de un dirigente, ¿no es cierto? O de un maestro. Tiene otra actitud. Él le dice: sí lo sé, callad. No era algo para desesperarse. Vemos que los profetas en Betel y los profetas en Jericó, versículo 5, y se acercaron a Eliseo. Y estos son los de Jericó. Y le dije, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Una vez más. Mientras que en los otros profetas podía haber una preocupación por esta circunstancia, en Eliseo vemos que hay tranquilidad, hay confianza, que aunque cambien
los líderes, hay alguien superior que nunca cambia y que está en control, cual sea la situación. Esto es muy importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Aun cuando hablamos de los presidentes o los gobernantes en nuestro país, en nuestras provincias, en nuestros municipios, debemos de orar por ellos. Cuando hay votaciones, cuando hay cambio de dirigentes, no nos debe de turbar, no nos debe de poner temerosos. ¿Qué va a pasar? Porque cual fuese la situación, cual fuera el cambio, tenemos a alguien que está superior a los gobernantes, superior a las circunstancias y a las situaciones, que está en control de todo, que no cambia, sigue siendo el mismo Dios poderoso, que Él puede suplir y proveer y proteger en cualquiera sea las situaciones que se vivan. Cuando una iglesia tiene el cambio de pastor, pasa lo mismo. Cuando un pastor ha fallecido y la iglesia necesita tener otro pastor, todos los hermanos van a reaccionar de diferentes formas. Ustedes, hermanos del Templo Bautista Bíblico, vivieron esto. Nuestro pastor y fundador, el pastor Rey Master, mientras estábamos, como quien dice, está todo tranquilo, sabíamos quién era, lo conocíamos, ya sabíamos su forma de ministrar y pastorear, pero cuando Dios se lo llevó a su presencia, y en ese tiempo había toda una expectativa, ¿qué va a pasar? Y aun cuando ya estaba el nuevo pastor, había todavía muchas diferentes reacciones entre la congregación, algunos preocupados, otros tranquilos, sabiendo que Dios está en control. En cada crisis de cambio, ya sea laboral, social, económico, de administración, de líderes sobre nosotros, en cada cambio hay una crisis, pero entre esa crisis hay dos formas solamente de reaccionar, de una forma positiva y de una forma negativa. Ahora nosotros lo que vemos es que los profetas, los hijos de los profetas, esto es la escuela de los profetas, estaban preocupados, había ansiedad y ellos no se quedan callados, hablan y se van a Eliseo y le dicen, ¿sabes que Dios va a quitarlo a tu Señor hoy? Pero vemos la reacción que tiene Eliseo, una reacción positiva. Sí, yo lo sé, callad. Él estaba confiando en Dios, que está en control de todas las cosas. Esté el profeta que esté el pastor que esté, el maestro que esté, el dirigente que esté, el político, el presidente, el gobernante, estés en el trabajo y los cambios que pueden haber en tu trabajo, no importa los cambios, hay alguien que está sobre ellos y hay una promesa para nosotros, los hijos de Dios. Quiero que vamos al libro de Romanos. Sin perder aquí Segunda de Reyes, vamos a ir al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, el capítulo, uno de los capítulos de mucha bendición para todo hijo de Dios, el capítulo 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tenemos varias promesas, pero el versículo 28, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En mi vida ministerial como pastor, tengo dos experiencias. Una experiencia de comenzar una obra nueva, ¿no es cierto?, con gente nueva. Y es una experiencia y puedo entender a los hermanos, pastores, misioneros que han salido y que están saliendo a comenzar una obra nueva. Hemos tenido la oportunidad de estar 13 años en ese trabajo, comenzando una obra nueva. Y las cosas que se dan son muy especiales y muy lindas, ¿no es cierto? Las luchas son las mismas luchas que cualquier otro pastor, pero hay algo muy bonito de poder comenzar una obra nueva y tener allí ese contacto, esa relación familiar con los hermanos. Pero también tengo la experiencia de tomar una obra ya comenzada, ¿sí? Cuando nuestro pastor anterior, Pastor Master, fue a la presencia de Dios,
y me llamaron como uno de los posibles para tomar la iglesia de Córdoba, fue muy diferente a comenzar una iglesia nueva, porque la iglesia ya estaba acostumbrada bajo el ministerio de Pastor Master. Entonces, no, si bien me conocían desde mi niñez, pero no sabían cómo iba a seguir quizás las cosas en la iglesia. Entonces, pude ver estas reacciones de preocupación, de angustia de muchos y una reacción negativa, pero también podía ver en otros hermanos una reacción positiva, contentos, sabiendo que Dios está en control, que Dios estaba detrás de todas estas cosas y que Él iba a estar siguiendo, cuidando a su iglesia. Mis hermanos, el tiempo de cambio es un tiempo donde usted va a tener crisis y en esa crisis usted puede reaccionar de dos formas. Ya dijimos, de una forma negativa, preocupándose qué va a pasar, angustiándose, sacando conclusiones que quizás antes de tiempo, y la otra es positivamente confiando, Dios está en control de todo, orando, pidiendo a Dios, ¿no es cierto?, ayuda y demás. Aquí vemos que primeramente hay una crisis en los estudiantes porque están allí despidiéndose del profeta Elías. Pudieron ver cómo Dios llevaba a Elías. Volvemos al pasaje de Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. Allí los hijos de los profetas de Jericó acompañaron a Elías y a Eliseo hasta el Jordán. Y mientras estaban allí en el Jordán y cruzaron, una vez más, una obra milagrosa, cruzaron el Jordán. Dice la palabra de Dios que, versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ahora estos son testigos del cambio en el liderazgo. Ellos son testigos. Dice, cuando había pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Inmediatamente, versículo 13, pasamos al versículo 13, alzó luego el manto de Elías, Eliseo, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo, perdón, gracias, y pasó Eliseo. Ahora, ¿qué vemos en esta escena? En esta escena vemos un nuevo líder, escogido por Dios, un nuevo líder. Este hombre, Eliseo, muy posiblemente tenía la edad allí el hijo de los profetas, de la escuela de los profetas. No era un hombre anciano como el líder anterior o mayor. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Reconocieron la autoridad como profeta que le había puesto Dios a Eliseo. Estaba en el lugar de Elías. Ellos le reconocieron como su líder, como su director en la escuela de los profetas, como el que iba a estar yendo a Betel y a Jericó, hablando y enseñando también y trabajando con ellos, como lo había estado haciendo antes Elías. Mire, vemos entonces el reconocimiento. Esto trae tranquilidad, calma. Hay un líder de vuelta en la escuela de los profetas. Quizás, ya estamos más tranquilos, ya se han hecho las elecciones, ya tenemos el presidente, ya hay gobernante, ya hay intendente, ya está el jefe de la empresa o el nuevo jefe en el sector mío en la empresa.
Hay diferentes cosas, ¿no es cierto?, que pueden poner ustedes de ejemplo quizás en tu propia vida. El tema es que Dios siempre estaba en control y para los cristianos debemos saber esto, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan bien. No importa quién esté allí de jefe o de director, de pastor, si está puesto por Dios. Y entonces mostramos sujeción a esta persona por el hecho de que Dios le ha puesto. Puede que usted no esté de acuerdo con todo lo que haga el presidente o todo lo que haga su gobernante o el intendente de su ciudad, pero recuerden, no hay autoridad que no sea puesta por Dios. No hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y de esta forma debemos de sujetarnos y obedecernos. En estos días, con las decisiones que se han tomado para nuestra seguridad y que se nos pide que nos quedemos en casa para cuidarnos, para no aportar al contagio, ¿no es cierto?, de este virus, del COVID-19, debemos de sujetarnos a estas autoridades. Están puestas por Dios. Te guste o no te guste, no seas simpatizante o seas simpatizante, Dios no te dice si te agrada obedecerle. Dios dice, sujétense. A los hijos de Dios, Dios nos dice, sujétense. Nosotros también tenemos la tarea de orar por ellos, por todos los que están en eminencia. Eso nos dice el apóstol Pablo allí cuando le escribe la carta a Timoteo. Entonces usted y yo tenemos que obedecer, pero orar por las autoridades también. Y en estos días tenemos que orar también para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les esté guiando, ¿sí? Y cuidándoles a ellos. Y cuando hablo de autoridades, aún incluimos a las personas que están en este instante con una autoridad sobre la salud, con una autoridad sobre la seguridad, y vemos la policía, vemos bomberos, vemos en el servicio de la medicina, los médicos, y hacer caso, sujetarnos. En cuanto a la iglesia, tu pastor está puesto por Dios. En cuanto a la escuela dominical, los maestros están puestos por Dios en el área donde están. En cada lugar, cada ministerio hay un hermano o una hermana que hemos puesto para cubrir ciertas tareas y trabajos en el ministerio, en la obra de Dios. Y recuerde, usted no debe entrar en pánico, en la crisis, sino que usted debe de forma positiva. Dios está en control, encima de la persona, sea cual fuera, que Dios haya permitido que esté en ese lugar. Muy bien, vemos entonces que hay una aceptación de los profetas hacia Eliseo como el nuevo líder. ¿Habrá obediencia? Es una linda pregunta. Quizás las personas simpatizan con el pastor, el nuevo pastor, simpatizan con el maestro de los jóvenes, o el hermano que está a cargo del ministerio de los hombres, o la hermana que está a cargo del ministerio de damas. Hablo en el ámbito iglesia, ¿sí? En el ámbito social podemos decir, bueno, quizás simpatiza con los gobernantes de turno, o entonces dice, bueno, ya está simpatizando, entonces va a ser sujeto y obediente de seguro. Mire lo que dice este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 2, después de versículo 15. Vamos a leer versículo 16. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. ¿Cuál fue la sugerencia de estos hombres? Vamos y buscamos el cuerpo de Elías. ¿Cuál fue la palabra de su líder, Eliseo? No, no vayan. ¿Cuál fue la actitud de estos profetas o hijos de los profetas? Dice versículo 17, mas ellos, le importunaron, insistieron, hasta que avergonzándose dijo, le hicieron avergonzar, lo presionaron. Como líder allí Eliseo ya le ha dicho, no vayan, no lo hagan, no vayan. Y le siguen insistiendo hasta el punto tal que está presionado y le dijo, bueno, vayan, envíenlos.
que vayan estos hombres, estos 50 hombres, vayan. Entonces dice la palabra de Dios, entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Esto mostraba que si bien reconocían que era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, aparentemente no estaban dispuestos a sujetarse 100% a la autoridad que Dios le había puesto. Esto lo estamos viendo en el ámbito social, cuando se nos ha dicho por consejo, ¿no? Y en estos días, aplicándolo a estos días que vivimos, quédense en su casa, quédense en su casa. Según las noticias, ayer, si no me equivoco, y podemos corroborar, pueden ustedes buscar, pero creo que estaban alrededor de las 7.000 personas en todo el país que fueron arrestadas por andar en la calle sin acatar el mandato que se ha dado. Sin ninguna razón andaban y tenían que ser arrestados. En el ámbito social, en el ámbito cristiano, en la iglesia, como pastor, yo tengo una autoridad de parte de Dios para cuidar, pastorear la iglesia, instruirles. Es una autoridad dada por Dios. Cuando lo comparto y damos una instrucción a los hermanos, a la iglesia, si bien pueden tener simpatía conmigo, pero no hacer caso, está mostrando que no está de acuerdo, que no quiere sujetarse, no quiere obedecer. ¿Por qué? Porque está en ese momento de crisis del cambio. Una de las palabras que es muy común, y un querido amigo y pastor también, y amigo de Pastor Master, me dijo en una oportunidad que iba a escuchar esta frase ya. El pastor anterior hacía así. El pastor Mular. De paso, yo le agradezco a él su consejo. Él me dijo, no te preocupes, la iglesia está acostumbrada al otro pastor, va a costar tiempo, pero siempre que tomes una decisión, alguien va a venir y te va a decir, no, pero Pastor Master no hacía así o hacía esta otra cosa. Y la verdad que su consejo me ayudó para no sentirme ofendido ni nada, entendiendo que la iglesia estaba acostumbrada a esa circunstancia. Pero también ese momento de crisis, los hermanos que estaban viviendo de esa forma, reaccionando de esa forma, lo estaban haciendo de una forma negativa, olvidándose que Dios está en control de todo. Si en tu trabajo han cambiado el jefe, si ha cambiado tu encargado, recuerda esto, Dios está sobre ellos y está en control, Dios no cambia, a Dios no se tiene que adaptar a las circunstancias. Esas crisis de cambio, arriba de todo esto está Dios en control. ¿Cuál será tu forma de reaccionar ante los cambios? Cambios que van a venir, cambios que están en este momento, o quizás cambios que han pasado en tiempo atrás. Y quizás todavía estás en una reacción negativa. O si es positiva, amén, que sea siempre así, ¿no? Reconociendo que Dios está en control. Te animo a meditar en esto, te animo a que confíes en Dios y que aunque en el momento de crisis sea difícil, aun en el momento del cambio sea algo duro y difícil, mira lo que dice el mismo libro de Romanos capítulo 8, que les decía, hay un montón de promesas en este capítulo, vamos a usar una vez más, capítulo 8 de Romanos y el versículo 18. Recuerde primero, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerde que aun cuando pasamos en el tiempo de cambio por aflicción, hay recompensa eterna. Y es
no se puede comparar, es mucho mayor las bendiciones de Dios que las aflicciones que podemos llegar a estar pasando durante esta vida. Muy bien, vamos a seguir en este primer punto que estamos viendo. Allí vemos entre el versículo 16 y 18 que en estos profetas había una falta de fe, no solamente una falta de sujetarse, sino una falta de fe, de que Dios estaba trabajando por medio del profeta Eliseo. Es una falta de fe cuando nos empezamos a turbar, a tener miedo, terror por las crisis, como si Dios estuviera perdiendo el control de las cosas. Te quiero animar que no tengas miedo de las cosas que suceden en este día, en este mundo. No tengas miedo de las cosas que están sucediendo por las consecuencias y las aflicciones que pueden estar sucediendo en tu vida, en tu hogar, por las cosas que se viven hoy en día. No tengas miedo. Confía en Dios. Él está en control. No se le ha escapado de la mano nada. Recuerda que Mateo 24, el Señor Jesucristo ya lo había dicho mientras Él estaba en la tierra y nos dejó a nosotros para que lo supiéramos, para que no nos sorprendiera, para que sepamos que estas son partes, que sí o sí, cosas que van a suceder, sí o sí, tienen que suceder, sí o sí, porque son señales de antes del fin. Muy bien, espero que Dios te haya bendecido en la meditación, la primera parte de este mensaje, y vamos a estar viendo 2 días más los otros segundo y tercer punto. Crisis en la vida de los estudiantes, los hijos de los profetas. Se cambiaba el líder, estaban allí con 2 reacciones. Una, los hijos de los profetas, o sea, la escuela de los profetas, y otra era la reacción de Eliseo. ¿Con cuál de ellos te identificas? Que el Señor te bendiga y medita en esto, en la palabra de Dios. Muy bien, seguido a esto vamos a escuchar un tema musical más y vamos a pasar al tiempo de oración. Yo tengo un hogar bello hogar más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar bello hogar más allá del sol. ¿Una lista? La otra.